Bueno, primero, antes de todo, quiero lamentar la pérdida de Rubén Concepción. O sea, realmente fue un inesperado. Mis condolencias a su familia. Sí, a ver, en este momento, como he dicho ya antes, nosotros en los últimos 2 años, 2023-2025, perdimos 80% de nuestras exportaciones y 70.000 empleos. 54.000 de la mina y unos 15 más o menos y tantos de Chiquita. Esto nos lleva a desempleo de 2 dígitos que yo estimo, la estadística oficial no se sabe, pero yo lo estimo en 10,4 o 10,5%. También estimo, eso es más o menos un punto por encima de donde estaba en octubre del 2024. También estimo que el desempleo juvenil subió y estamos alrededor de un 20%. ¿Ok? Ahora, eso significa que tenemos más o menos en total unos 227.000, 225.000 desempleados, de los cuales la mitad son jóvenes de 15 a 29 años. Los jóvenes son hoy uno de cada 4 trabajadores del país, pero la mitad de los desempleados. Con respecto a la informalidad, eh, los, eh, los trabajadores, los camaroneros son trabajadores informales, no son desempleados. Eh, eh, Todo el que genera algún tipo de ingreso forma parte de la población ocupada. El problema es que nuestra economía, históricamente, o desde el 2012, solo genera empleo informal. Desde el 2012 al 2024, la, la, la generación de empleo formal y los mayores aumentos salariales han sido la exclusividad del Estado con plata prestada. O sea, aumentamos la deuda externa en 40.000 millones de dólares. Eh, Ahora bien, eh, ¿qué hacer? Porque la pregunta es, podemos autoflagelarnos con cifras todo lo que queramos, ¿no? Eh, Todavía, insisto, no tenemos las cifras oficiales. Yo creo que se recuperó gran parte. Tenemos que contextualizar lo que pasó. Eh, Lamentablemente nosotros le buscamos respuestas pasionales a problemas matemáticos. Es decir, eh, nuestro problema no es tanto o no es pues, solo los empleos directos. Nosotros en los últimos 15 años, desde que se nos dio el grado de inversión en marzo del 2010 y nos lo quitaron en marzo del 2024, recibimos una lección magistral de el impacto de la inversión, ¿ok? Y la desinversión. Eh, para ponerla en perspectiva, en la época Martinelli, por ponerle un nombre, se generaron 351.000 empleos, de los cuales solo 58.000 fueron en la construcción, las 2/3 partes en Panamá y Panamá Oeste. Sin embargo, el 40% fueron empleos en el comercio y la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es un tema que en estas discusiones pasionales e ideológicas que se dan a veces en las redes, el tema no es tanto o no es solo, eh, digamos, lo que la gente gana, es lo que la gente hace con lo que gana. Yo, a ver, trabajo de manera directa, o formal o informalmente, en X actividad. Yo ese dinero voy y lo gasto, compro en el súper, compro ropa, me muevo, etcétera, voy a restaurantes. Ese gasto me genera demanda y me genera empleo. Es el llamado el empleo inducido, realmente es el derrame económico. Eh, y de hecho, en aquella época, la época Martinelli, hubo mucho chenchen en la calle. El chenchen en la calle es básicamente el derrame económico. ¿Qué pasó luego? Bueno, a raíz de la pandemia, el cierre de la mina, la pérdida del grado de inversión, nosotros sacamos de circulación una cantidad más o menos similar a la que se invirtió o la que había rodando en la época del canal. El canal fue 5.200, 5.500 millones de dólares en un periodo relativamente corto. Nosotros sacamos eso de la economía, 900 millones de dólares que le compraba la mina a otros sectores de la economía, 2.600 millones menos de financiamientos bancarios al sector productivo y 1.600 millones menos
de inversión extranjera en un periodo de 5 años, 2019-2024. En el 2024 nosotros tenemos, se da una situación, obviamente tenemos el efecto inverso. En el 2024 Panamá y Panamá Oeste perdieron 125.000 empleos, es decir, 71% de todos los empleos que se generaron en Panamá y Panamá Oeste en 5 años se perdieron en 14 meses. Pero no solamente fue eso, aparte de la parte anecdótica, se perdieron 60 millones mensuales de masa salarial en Panamá y Panamá Oeste. Esto induce una contracción del consumo que todos la sentimos. De hecho, en los 6 primeros meses de este año, las recaudaciones del ITBMS tuvieron 11% por debajo del año pasado, es decir, del año de 2024. Es decir, que hubo 128 millones mensuales menos de consumo. Y sabemos que hubo 60 millones menos de masa salarial en Panamá y Panamá Oeste. Quiere decir esto que la pérdida de empleo formal en Panamá y Panamá Oeste representó el 47% de toda la contracción del consumo que hubo a principios de año. A esto se le agrega el hecho de que hubo mucha mayor austeridad en el gasto discrecional, entiéndase el gasto que utiliza la familia para temas no esenciales como comida y medicina. De hecho, al punto tal que el sector educativo formal perdió 28% de su fuerza laboral formal en todo el país. Entonces, pero esos efectos o esa situación, esa contracción comienza a revertirse a partir del 1 de julio. Aumenta la inversión privada, los financiamientos bancarios al sector productivo aumentan 8% hasta noviembre respecto al año pasado y, más importante aún, o tan importante, el consumo en el segundo semestre es 100 millones mensuales más que en el primer semestre. Entonces, estos dos elementos me hacen prever a relativamente corto plazo una dinamización del mercado laboral. Sin embargo, obviamente, hoy yo me atrevería, a pesar de que no tenemos la cifra, yo me atrevería a decir que rompimos la maldición que teníamos eh, de que solamente el Estado generaba empleo formal. De hecho, entre el 2012, y lo he dicho varias veces aquí, desde el 2012 al 2024, perdimos 24.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 63.000 funcionarios y 264.000 informales a la economía. Esto quiere decir que en ese periodo de tiempo, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. El proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, tan sencillo como eso. Pero bien, a pesar de eso, ese patrón, a mi juicio, puedo estar equivocado, pero cada vez veo más síntomas de que es así, se rompió, lo superamos. Este proceso de adicción tóxica a la deuda, porque nosotros necesitamos inversión privada, pero estamos adictos a la deuda, culmina con la fuga por primera vez en la historia de 361 millones de dólares de inversión extranjera en el primer semestre. Todavía estamos deficitarios en materia de inversión extranjera con respecto al 2024, mientras otros países están volando, República Dominicana, Costa Rica, etcétera. Pero esto es un proceso, la economía no es como un carro que uno prende, ¿no? Entonces, creo que el problema es que necesitamos generar, si no hay inversión privada, seguiremos generando informales, y yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Creo que se están dando las condiciones, está aumentando la confianza, pero esto es un proceso. Veo el tema de la inversión extranjera un poco más lento por todo lo que pasó. Como dije antes, perdimos 80% de las exportaciones y 70.000 empleos, ambos relacionados con inversiones extranjeras. Entonces, esto va a llevar un tiempo. Creo que el presidente ha tomado la iniciativa de atraer nuevas inversiones, lo cual me parece positivo. Ahora, el gran reto siguen siendo los jóvenes, ¿no? O sea, lamentablemente, como a veces digo, nosotros somos mejores buscando culpables que encontrando soluciones a problemas que no entendemos. Nosotros hemos creado una economía artificial donde los beneficios se convirtieron en derechos que financiamos con deuda y defendemos con consignas, siempre bajo la premisa del bueno y el malo, pero en toda historia hay 3 protagonistas, los buenos, los malos y la verdad.
Y la verdad es que lo que no se mide no existe. Y yo no sé quiénes son los culpables, pero sí sé quiénes son las víctimas y son los jóvenes. Ahora, se presenta un gran reto porque obviamente no tenemos las cifras oficiales. Yo estimo que se recuperó gran parte del empleo que se perdió en Panamá y Panamá Oeste, pero perdimos mucho empleo agrícola. Yo quisiera ver las cifras, pero creo que y bueno, tú lo sabes, ¿no? Es decir, en el interior del país la cosa está dura. Es decir, yo creo que eh, falta generación de empleo en, en el interior del país. Ahora, con lo que menciono con respecto al empleo agrícola, el tema de Chiquita nos pegó muy duro. Yo estimo esa pérdida de empleo en 15.000 más o menos. Claro que Chiquita regresó, etcétera, etcétera, pero esto va a ser un proceso. Pero ahora viene eh, el tema del TPC con Estados Unidos, donde hay rubros eh, que pasan a arancel cero, se podrá importar con arancel cero. Entonces, esto va a traer más dificultades para el sector agrícola. Así que yo creo que dentro de todo esto, a ver, estamos mal, pero vamos bien. Va a ser un proceso. No olvidemos que lo más importante, la inversión precede al empleo. Si no hay, y para que haya inversión tiene que haber confianza, y yo sueno ya a disco rayado. ¿Está mejorando la confianza? Sí, porque estamos viendo hasta octubre, citando cifras de la Superintendencia de Banco, los financiamientos bancarios al sector productivo, entiéndase, a todo lo que es, no incluye consumo, no incluye hipotecas, etcétera, todo lo que es el sector productivo que genera los, los empleos, marchan 8% por encima del año pasado. No olvidemos que el sector interno de la economía representa 85% de todos los empleos en el país. Así Oiga, que yo soy optimista. Obviamente estamos en el medio de la turbulencia, pero yo espero que estas tendencias se seguirán consolidando en este año. Ahorita, pues obviamente, eh, en diciembre, pues vimos la inyección estacional de, de liquidez en la economía, que ocurre todos los años, no es nada nuevo. Esos empleos no van a estar ahora en enero, pero comienzan los proyectos de infraestructura que tiene programado el gobierno, que va a ayudar, obviamente, va a ayudar a la construcción. Yo también anticipo que va a haber movimiento en la construcción privada debido a la ley de intereses preferenciales. Así que esto va a ser un proceso. Después, bueno, obviamente está el tema de la mina, tiene que haber algún tipo de decisión. Sí veo y lo he dicho varias veces, veo una convergencia interesante de los astros en el primer trimestre del año que viene. Asumiendo, obviamente, de que ¿del se año que da viene o del año actual? del año que viene. Me explico, me explico. Eh, Como digo, ahorita se va a seguir consolidando la inversión privada y la generación de empleo, pero va a ser algo gradual. Se van a estar dando también, espero y aspiro, que se den las licitaciones de manera transparente del tren a Chiriquí, del gasoducto de Río Indio y de los dos puertos eh, de la CP. Ahora bien, asumiendo que eso ocurre en el 2026 y que hay algún tipo de decisión con respecto a la mina, yo visualizo hacia mediados de año, en el primer trimestre del 2027 se va a dar la convergencia de que uno, probablemente tengamos una mina operativa, uno, y se va a iniciar la construcción de estos proyectos que acabo de mencionar. Tren a Chiriquí, gasoducto, Río Indio y los dos puertos de la CP. Esto va a traer una importante expansión económica y sobre todo generación de empleo. Sin embargo, obviamente estamos hablando del 2027. ¿Qué hacemos mientras tanto? Entonces, mientras tanto es consolidar la tendencia, consolidar, seguir transmitiendo confianza. El problema es que lo que tenemos ahorita, para mí, hay dos indicadores de confianza, inversión privada y consumo. Si yo no siento que voy a tener ingresos o tengo dudas, yo no voy a consumir, yo voy a recortar mis gastos. Si no hay chen chen, no hay consumo. Y por otro lado, eh,
si yo estoy en un negocio, si no pienso que me va a ir bien, lo último que voy a hacer es enredarme con un banco. Entonces, el hecho de que los financiamientos bancarios al sector productivo estén aumentando, no es nada para festejar con champaña, es indicativo de que podemos ver una gradual consolidación de la tendencia a generación de Me empleo. dice, Intradet tramitó este año 286.000 nuevos contratos laborales, que es un poquito más. El año pasado fueron 278, poquitico, 2-3% más, pero esto va a ser un proceso. Yo confío en que se va a seguir consolidando. wow, un año más prácticamente de espera, me dice aquí un colega dueño de restaurante, y los que no aguantan, ¿qué hacen? Así es. Un año Así es. más. Un año Sí, más. A mí me sí. Ahora, acaba de aumentar el alquiler de el local donde tengo el restaurante. Y la sí, pregunta que financiera que me hago, ¿cómo le hago frente? Con un sí, incremento en la tarifa de la energía eléctrica también, sí, con un incremento en el salario mínimo también, con un incremento en la cuota patronal también, mm, con un incremento en los insumos que utilizamos en mi negocio. Estoy hablando por mi negocio. sí, sí, sí. Entonces, la pregunta, ¿qué hacemos este año? Porque las opciones para enfrentarse a esto, a estos misiles, son criminales. Aumentar precio al consumidor y eso ahuyenta a la clientela. Así es. Eh, el otro es reducir gastos en insumos. ¿Y qué puedes tener como consecuencia de reducir gastos en los insumos? Baja en la calidad del producto que le ofreces al cliente, y eso es tan perverso como aumentar precio, porque la gente se te va a correr si la calidad que ofreces no es la misma. Otra opción, reducir personal. Entonces, si reduces personal, primero es doloroso y segundo, no vas a poder responder con la misma eficiencia a la clientela que te apoya en el día a día. O sea, estamos atrapados en una especie de callejón sin salida en este momento, que hacia dónde vamos, pues. Sí, como dice, eso es el perro mordiéndose la cola, definitivamente. O sea, a ver, si vemos lo que está pasando, y o sea, para mí lo que no se mide no existe, estamos viendo una mejora gradual, ¿ok? Pequeña. Esos incrementos en las inversiones que se están dando, hay gente pidiendo ya eh, hay una mayor actividad financiera, eso es plata en la calle. Tu negocio el negocio de los restaurantes depende directamente obviamente, la cantidad de circulante que hay en la calle uno, dos, eh, obviamente la cantidad de dinero que tiene la familia para lo que se llama el gasto discrecional. Sí, sí creo que hubo una recuperación de empleo formal, pero insisto, las cifras eh, formales o las cifras oficiales no las tengo, pero sí creo que ha habido, en la medida en que la gente se sienta cómoda con su perspectiva de ingreso, en esa medida gastará e irá a tu restaurante. Entonces creo que sí, vamos a ver un proceso gradual de consolidación de esa tendencia en el 2026. Vamos a ver, obviamente el gobierno anunció obras por 11.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. Desconozco en qué momento en el tiempo van a ocurrir esas inversiones, pero la construcción pone a circular mucha plata. ¿Ok? Para ponerlo en perspectiva,
la ampliación del canal, eso fue un estudio que hizo el Banco Mundial en julio del 2012. Cada dólar gastado en la ampliación del canal generó 64 centavos de demanda interna. Es decir, eh, pone mucha plata a circular. Entonces, lo mismo, obviamente, no estamos hablando de la misma proporción, pero creo que va a ser un proceso, sí. O sea, creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Sí va a haber, o va a seguir habiendo una continua mejora. Sin embargo, creo que tenemos que ser realistas. Esto no es una varita mágica digamos, que se va, hágase el chen y ya. Sí creo que esto va a ser un proceso. eh, yo estimo que va a continuar este año. Me siento optimista de que se están dando las cosas, como digo, ¿no? Optimista porque está aumentando la inversión privada, particularmente interna, particularmente del empresario local. Eh, Vendrá la inversión extranjera cuando sea. Yo también estimo que vendrá, pero no es mañana. Y está aumentando el consumo, como dije antes, ¿no? O sea, a pesar de todo, el consumo en el segundo semestre, el consumo mensual es 100 millones, fue 100 millones más que en el primer semestre. O sea que obviamente la gente, pues quizás el impacto que tuvo el tema este del cierre de la mina, la pérdida del grado de inversión que tuvo fue a nivel de, bueno, la provincia de Panamá perdió más empleo con el cierre minero en 14 meses que con la pandemia en 5 años. Sencillo. O sea, en 2 años, perdón. Sencillo, ¿no? Esto es incluyendo 27% de todos los trabajadores formales del sector financiero. Data dura. Entonces, eso creo que se ha recuperado gran parte. Vamos a esperar las cifras. Pero esto va a ser un proceso, depende mucho de la confianza del consumidor. La economía se basa en la demanda, es decir, si no hay demanda no hay nada que hablar. Entonces creo que, como digo yo, el empleo lo generan dos cosas, demanda y confianza. Si hay demanda y hay confianza, hay generación de empleo formal. Si hay demanda y no hay confianza, hay generación de empleo informal, que es básicamente lo que hemos tenido desde el 2012 hasta el 2024. Vamos a ver cómo salen las cifras del 2025. Yo anticipo que hemos roto ese hechizo y ha habido una recuperación de empleo Yo formal. debo confesar algo que Mm, me llamó poderosamente la atención como comerciante, como pequeño comerciante. El peor diciembre ujú. que yo he tenido desde que soy dueño de restaurante fue este que pasó. El peor. No, no voy a decir que me fue mal, Ujú. porque me fue como si fuera mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Pero se supone que diciembre debe ser un mes mucho más robusto, más sólido, de más Sí, consumo. Y fue el peor diciembre que he tenido en mi vida. Hasta el grado de que me asusté. Digo, ¿qué es lo sí, que... Si diciembre está así en este tema de alimentos, ¿cómo será enero y febrero? Porque sí, enero marca una situación de gente que queda sin trabajo, sí. gente que no consume por algunos temores. Febrero todo es carnaval. Entonces digo, ¿qué nos va a venir encima para enero y febrero? Sí, sí, sí. Nos estamos adaptando a nuevos patrones de consumo. Eso que tú dices es cierto. O sea, un dato interesante que también se dio en diciembre, eso fue una publicación que hubo, tuvimos el número de cuentas de ahorro navideño más alto de la historia. Creo que fueron 545.000 eh, gente que ahorra, o sea, porque en estos 2 años, como hemos visto, no fue solamente la pérdida de empleo formal, es que la gente está siendo mucho más cautelosa con este gasto discrecional y que utiliza en tu restaurante para ir a tu restaurante y ir a otras, hacer otras compras, etcétera. Entonces, obviamente lo estamos viendo.
Yo anticipo que sí, o sea, en el verano será eh, relativamente similar al verano pasado. Pero insisto, creo que a mediano plazo estaremos viendo claro, el problema es que nosotros hay mucha discusión pasional con respecto a respecto a estas cosas. El gasto, el empleo inducido, que es el que estamos hablando, el que ocasiona el derrame, ¿ok? Es difícil de predecir. ¿Por qué? Porque depende del comportamiento de compra de cada consumidor o de los consumidores. Es decir, eh, como dije antes, ¿no? Aquí se dio una situación en el 2024. No solamente tuvimos una crisis importante de consumo en el primer semestre de este año, del año 2025, sino que hubo gastos que uno no pensaría. Hay mucha gente que tuvo que sacar a sus hijos de la escuela privada y las metió en la pública, un sistema público que no aguanta un solo estudiante más. Entonces, eh, o sea, no es solamente lo que quiero decir con esto, es que el gasto discrecional no solo eh, aplica a centros comerciales y restaurantes, sino también temas como educación. Entonces, nos estamos ajustando. Creo que, insisto, nos vamos a normalizar. Lo que no, de adivino tengo lo que tengo extraterrestre, porque esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso, estamos cambiando, pero como aspecto positivo, creo que aquí ha habido, como dije antes, una economía artificial. No, yo lo he dicho mil veces aquí, no vivimos de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos a la tarjeta de crédito y se nos acabó el saldo. Eh, y vamos a tener que enfrentar la realidad. Y creo que lo he mencionado aquí también. Hace un par de meses el superintendente de banco eh, señaló que los trabajadores que ganan menos de $800 utilizan la tarjeta de crédito para subsistir. Es decir, tenemos no solamente como país, sino como consumidores, una relación tóxica con la deuda. Entonces, em, es un proceso, estamos en el medio de la turbulencia, ¿sí? Sin embargo, creo que se están dando los primeros síntomas, como dije antes, los dos fundamentales: inversión privada y consumo. Eh, ¿Qué tiempo va a tardar hasta que veamos el chenchen en la calle? No lo puedo predecir. Pero en la medida en que haya más inversiones, y se está hablando mucho de estas cosas, pero una cosa, del dicho al hecho hay mucho trecho. En la medida que haya inversión en lo que sea, ¿ok? Hay dinero circulando. Y ese derrame es realmente el que nos falta en este momento. Vimos cómo la inversión extranjera, que el año pasado, eh, pero que en el 2024 había caído 1.600 millones con respecto a 2019, bueno, en el 2025 cayó con respecto al 2024. Pero, insisto, yo creo que esto va a ser un proceso de recuperación. Yo me fijo mucho en las actividades del sector interno por la sencilla razón de que es la que genera la mayoría de los empleos y se fondea de la banca nacional. Entonces, sin embargo, hay que ser responsable. Tenemos un tema importante a nivel agrícola. Eh, em, Creo que lamentablemente, como lo hemos dicho, lo he dicho mil veces mucha gente, la generación de empleo se centra en el eje canalero, es decir, Panamá y Colón, Panamá Oeste y Colón. El interior del país necesita fuentes de empleo y creo que eso será posible en la medida de que hacer negocios en el interior, de que establecer negocios en el interior sea rentable. Entonces, tengo definitivamente fe en que esto va a ocurrir así. Creo que el turismo, una paradoja. eh, Se habla mucho del turismo, sin embargo, el turismo genera poco empleo hasta ahora. Eh, pero ninguna paradoja es mayor que la del sector logístico. O sea, nosotros eh, expandimos el canal bajo la premisa de que pues iban a venir todo este montón de empresas que se iban a instalar acá para distribuir carga, ah,
que venía de Asia hacia Latinoamérica y consolidar carga de Latinoamérica hacia Asia. Después de la ampliación del canal del 2014 al 2024, el sector logístico generó 20.124 empleos, todos informales, 100%. De hecho, 1.784 trabajadores formales del sector logístico perdieron su trabajo. Es decir, porque no hay inversión privada en el sector logístico, lo cual es una absoluta paradoja. Somos un país logístico, querramos o no. Tenemos una conectividad envidiable, tenemos el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Son ventajas comparativas. La pregunta del millón es cómo las hacemos ventajas competitivas. Y yo puedo hablar todo lo que quiera, pero al final del día, lo que va a determinar si hay empleo o no es que haya empresarios, inversionistas que estén dispuestos a asumir el riesgo. Tenemos que transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Ok. Eso se perdió. Y yo creo que, pero me siento confiado de que estamos viendo las primeras señales o síntomas como una velita que se está prendiendo de que esto está cambiando. Bien. Gracias, René. Seguimos acá. Tengo a Ernesto Cedeño Alvarado con nosotros.